La paz de Cristo, hermanos. Feliz Domingo de la Sagrada Familia. Hoy la Iglesia pone a esta Sagrada Familia de frente a nosotros en la liturgia para que podamos obtener de ella ayuda, sea también como intercesión, pero también tenerla como modelo para nuestras familias. Ninguna de nuestras familias es perfecta, no está ausente de problemas. La familia de Nazaret tampoco estuvo absente de problemas. De hecho, es una familia que ha sabido vivir los sufrimientos y que ha sido marcada desde el inicio con la cruz. Como también nuestras vidas, nuestras familias están marcadas por la cruz. Pero en todo han vivido teniendo al centro la palabra de Dios. La Virgen María ha sido atenta a la escucha de la palabra de Dios toda su vida. El anuncio del ángel es solo un momento grandísimo, sublime, pero que manifiesta la realidad de su vida en relación a Dios, que siempre ha estado a la escucha de la palabra de Dios y ha respondido siempre: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. De San José en los evangelios no sentimos nada, ninguna palabra, sino la elocuencia de su obediencia, de sus acciones. Cada palabra que ha escuchado del Señor por medio del ángel, la ha cumplido, la ha obedecido punto por punto. Y sus decisiones familiares han sido tomadas en base a la palabra de Dios, en base a la obediencia a Dios, a lo que el Señor le mostraba. Bien, hoy, en la primera lectura, y también la segunda lectura nos ayudan a ver una cosa de relación de los padres hacia los hijos. En la primera lectura, es el primer libro de Samuel, se cuenta la historia de Ana y de su marido Elcaná, que tendrán como hijo a Samuel, el profeta Samuel. Ellos no tenían hijos y Ana pidió al Señor esta gracia. Se la pidió mucho y lo pidió también con sus gemidos internos, con su oración, con su dolor. Le confió todo esto al Señor. Y este niño que recibió se lo consagró al Señor. Y la historia de Ana nos recuerda que los hijos son un don, una gracia de Dios. La Sagrada Familia vivió esto de una forma excelsa, porque José era muy consciente que el niño no provenía de sus entrañas. Y la Virgen María era consciente de que había concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. De manera que de forma extraordinaria el niño pertenecía a Dios. Pero también en nuestras familias hemos de estar conscientes de esto. Por eso los niños, hay que tenerlo claro, no, los padres, la pareja no es obligatorio que tengan hijos. Es un don de Dios al cual hay que abrirse, pero el Señor da los hijos que Él quiera. 1, 2, 3, 0, lo que Él quiera. La pareja cristiana, es decir, el matrimonio cristiano que solamente existe entre un hombre y una mujer, está llamada a abrirse a la vida y fiarse de la providencia de Dios Padre. Por eso los padres cristianos, los matrimonios cristianos, quizá algunos estén llamados a adoptar, a servir también a niños que no tienen la fortuna de tener padres. Ellos pueden ejercitar la maternidad y la paternidad
sobre hijos que siempre son hijos de Dios. No tiene por qué ser hijo de las entrañas, porque en fin de cuentas el hijo siempre pertenece a Dios. Dios es el único verdadero Padre. Y bien, algunos están llamados quizá a vivir sin hijos, a no adoptar quizás. Esto hay que discernirlo. Pero lo que sí estamos seguros es que los hijos no deben ser fruto del esfuerzo de los padres, del esfuerzo científico. ¿En qué sentido? Que por el afán de tener hijos, hacer cosas que van en contra de la naturaleza humana y de la dignidad de la persona, como por ejemplo la inseminación in vitro. Eso no viene de Dios, no está dentro del plan de Dios. No se puede forzar la mano de Dios, no se debe hacer. Porque los hijos no son un producto y no son una respuesta a una necesidad que tengamos, son un don de Dios. Y normalmente en estos procesos de inseminación artificial, los embriones, porque son varios varios óvulos que son fecundados para probar algún embrión que pueda ser viable y que se lleve en el seno, en el útero, hasta que se desarrolle completamente. Para que se haga esto, muchas veces son asesinados, porque esto es un asesinato, varios de estos embriones, y algunos quizás permanecen congelados, y esto va en contra de la dignidad de la persona. Y todo ese daño solamente para tener el objeto de nuestro deseo, tener un hijo. No, los hijos son un don de Dios. Y la segunda palabra de hoy, que es de la epístola de San Juan, recalca esto, que nosotros somos hijos de Dios. Miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente. Somos hijos de Dios desde ahora. Por eso ánimo, hay que tener este santo respeto a la vida de los hijos, no querer realizar en la vida de los hijos nuestra propia vida, porque cuando los padres también no están conformes, no se han reconciliado con su historia, muchas veces pretenden realizar sus vidas en la vida de los hijos y corregir la propia historia en la historia de los hijos, destruyendo así la vida de los hijos. Y muchas veces se escucha esto y gente que piensa así: yo quiero evitarle todo sufrimiento a mi hijo, sobre todo aquello que yo he sufrido, que mi hijo no pase por lo que yo pasé, o que mi hijo tenga lo que yo no tuve. No. Lo importante es que en el hijo se haga la voluntad de Dios, el plan que Dios tiene, y que también aprenda a pasar por ciertos sufrimientos que son necesarios en la vida, porque la cruz no la quita nadie. Y a veces, queriendo evitar que se sufran ciertas cosas, los hijos crecen sin espina dorsal y se les prepara para entrar en un mayor sufrimiento al cual no sabrán responder. Por eso es bueno y es sano que los hijos sepan enfrentar ciertos sufrimientos de acuerdo a las medidas de su edad y lo que Dios permite, sabiendo decir no cuando hay que decir que no, sabiendo decir sí cuando hay que decir que sí, siempre teniendo en mente el bien del niño, no que sufra o no sufra, no, el bien último del niño, de los hijos, de las hijas. Y para los padres, se dice, hay una palabra también de parte del apóstol San Juan, que es el amarse los unos a los otros. Este es el mandamiento que hemos recibido de Dios, donde el marido está llamado a ser la cabeza, como Cristo es cabeza de la iglesia, y la mujer a ser como la iglesia de frente a Cristo, de frente al marido.
De manera tal que en un matrimonio cristiano, esto hay que tenerlo claro, el mayor bien no son los hijos. El bien principal y fundamental en un matrimonio cristiano es la comunión de los cónyuges. Es esto el bien principal, donde el marido ve en la esposa la iglesia. Está llamado a amar como Cristo ha amado a la iglesia. ¿Y cómo Cristo ha amado a la iglesia? Tomando el último lugar, abajándose, sirviendo, lavándole los pies a sus discípulos, tomando el lugar de esclavo. Amando de esta forma, siendo la cabeza, es decir, siendo el primero en inventarse y reinventarse para amar a su mujer, a no dar las cosas por sentado. No sé si ya tú das las cosas por sentado en tu matrimonio y ya no te reinventas, no buscas formas nuevas de agradar a tu mujer, de tener gestos de cariño, de amor hacia ella. O la mujer de frente a su esposo. El amor es siempre nuevo y se reinventa. Busca formas diferentes de expresar siempre la misma realidad, que es la entrega de uno mismo al otro. Amar al marido como la iglesia ama a Cristo. Por eso la mujer, para amar a Cristo, tiene una persona concreta, carne y hueso, en quien puede expresar este amor de forma exclusiva, que es su esposo. Ánimo, hermanos, que el Señor nos ayude en nuestras familias, que no son perfectas, pero que es necesario que esté en nosotros la palabra de Dios, que abunde en ella, que podamos dejar que sea la iglesia, que es esta gran familia espiritual. Cristo dirá a sus discípulos, de frente a su familia carnal, dirá: he aquí mi madre, mi hermana, mis hermanas y mis hermanos, aquellos que escuchan la palabra de Dios y hacen la voluntad del Padre. Dejemos que la iglesia nos ayude, que nos dé luz sobre nuestras familias, para que podamos también nosotros con Cristo hacer este paso pascual. Hoy en el Evangelio es el Evangelio de Cristo que se pierde en el templo y es hallado. Y hay 3 elementos que nos ayudan a entrar en este misterio de la Pascua. Primero, que Cristo se pierde a los 12 años cuando van a la fiesta de Pascua. El hecho mismo de que se pierde. Por 3 días lo buscan, al tercer día lo encuentran. Y lo encuentran ocupándose de las cosas de su padre, en la casa de su padre. ¿Y a qué nos viene a la mente con esto? La Pascua. La Pascua. La vida de Cristo, su vida familiar, ha sido señalada por la cruz. Y la cruz llama a la Pascua. Al pasar de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Dios quiere liberar siempre de más nuestra forma de amarnos, de relacionarnos entre nosotros. Dios quiere realizar una Pascua continua en nuestra vida hasta pasar de esta vida al cielo. Y Dios ha querido que tú y yo, que nuestra vida de salvación entre también en relación con nuestra familia, que estemos unidos. La familia es una pequeña iglesia y Cristo quiere hacer esto, que pasemos con Él de la muerte a la vida. Al tercer día Cristo ha resucitado y ha sido encontrado por estas mujeres que lo buscaban, por la Magdalena. Y Cristo, ¿por qué había muerto? ¿Qué hacía Él? Cumplía la voluntad de su Padre. Y al resucitar, regresa a la casa de su Padre. Y consigo quiere llevarnos. Pero para que en ti se dé la Pascua y en tu familia, es necesario que sea Cristo a guiarla, que sea su palabra. Por eso ánimo, hermanos, que abunde siempre más en nosotros la palabra de Cristo, que sea su palabra y el Evangelio a iluminarnos para saber cómo actuar en nuestra familia, que podamos pedirle a Él que sea Él a guiarnos. José, a donde sea que irá, se moverá siempre con su familia, guiado por Dios. La familia está llamada a permanecer unida, marido con mujer unidos por el yugo
del matrimonio, el yugo de amor. Un yugo, una yunta de bueyes se mueve juntas con el yugo que las une. Así el matrimonio, de la misma forma, también en relación con los hijos pequeños, que no son adultos todavía, han de vivir con sus padres. La familia cristiana está llamada a permanecer unida, unida. Como José, donde sea que José se moverá, el ángel de Dios le dirá: agarra a María, a tu mujer, a tu esposa, y al niño. Y emigran, hacen lo que sea, pero siempre se mueven unidos. Y no solamente para mantener el vínculo esponsal entre ellos, sino también el cuidado hacia el hijo, porque los padres están llamados no solamente a dar de comer a los hijos, sino a ser modelos de Dios ante ellos, educarles en la fe. El bien más grande que da un padre a sus hijos es transmitirle la fe. Jesús crecerá siendo modelado a la imagen de su Padre Celeste por medio de sus padres terrenos, porque ellos se ajustaron a la palabra de Dios. Y Jesús verá en el rostro de su Padre terrestre, en San José, en el rostro de su Madre, en sus acciones, en sus gestos, verá el amor de su Padre, del Padre Celestial. Será apuntado siempre, llevado a tener esta relación con su Padre Celestial. Por eso cuando será encontrado en el templo, le dirá a su madre, que vendrá buscándolo preocupado. Imagínense un niño que se pierde 3 días, ¡qué angustia! Pero ella no va a acusarlo, sino que lo escucha. Escuchamos nosotros a los hijos, en vez de acusarle y juzgarles, tenemos este tiempo de escucha. Viene ella, que escuchará a su hijo, le preguntará: ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo estábamos preocupados, angustiados, buscándote. Y la respuesta de Cristo es que no sabían que debía ocuparme de las cosas de mi Padre. En primer lugar, siempre Dios. Alabado sea Jesucristo.